Muchas gracias por la invitación y por el tema, que creo que es un tema que es verdaderamente importante, ¿no? Que es la educación de la conciencia moral de los hijos, que se puede extender también, digamos, a los educandos en general, porque ciertamente que es tarea prioritaria de la familia, de los padres, y no solo de ellos, de todo el contexto de la familia, pero también de los educadores en general, ¿no? Y vamos a entrar directamente en el tema. Es evidente que la educación implica toda la persona, su voluntad, su carácter, sus sentimientos, su inteligencia. Aquí voy a detenerme entonces solamente en un punto de ellos. Téngase en cuenta entonces eso, no es toda la educación, sino un aspecto que exige también los demás, pero como sería imposible tratar de abarcar todo, vamos a ir a este punto concreto, que es la educación de la conciencia moral, es decir, la capacidad de distinguir el bien y el mal y de hacerlo de la única manera, en realidad, que se puede hacer correctamente, que es hacerlo objetivamente, es decir, llamar mal al verdadero mal o percibirlo, ¿no?, como mal al verdadero mal y bien al verdadero bien. Y además de eso, que entra dentro de lo que es una conciencia educada, de ser fiel en la conducta al dictamen de la conciencia, porque de nada me valdría el poder distinguir el bien y el mal si yo después justamente no sigo el dictamen de la conciencia que me indicará que tengo que hacer el bien y evitar el mal. No, al contrario, sería para mí un peso condenatorio, porque me condenaría la conciencia. En el desarrollo de esta charla quedará patente la importancia del tema y la urgencia del mismo. Comencemos por entender un poco los términos. En primer lugar, hablamos de educar. El término evidentemente nos resulta familiar a todos, aunque no siempre se lo entiende correctamente. Decía San Manuel González, ese gran educador, obispo español, ¿no?, que educar consiste en sacar las energías que hay dormidas, amorfas, inexploradas o torcidas en el niño, que como ser inmanente que es decir, volcado hacia adentro, tiene dentro de sí el principio y el término de su acción, de sacar eso, y guiarlas, esas fuerzas, acabo de mencionar, guiarlas al estado de perfección o a estado de perfección. La educación, sigue diciendo él, si ha de merecer con justicia ese nombre, es la acción misteriosa y lenta de unas manos como de hada que de un muñeco de barro sacan un hombre, de un candidato a diablo sacan un ángel, de un mal hijo de la tierra pecadora sacan un hijo bueno de Dios. Y Alfonso el Sabio decía, estamos hablando de comienzos de la Edad Media, que educar es hacer que los hijos vengan a acabamiento de ser hombres, es decir, a perfección, bien, de ser hombres. Creo que quizás sea la mejor definición. Educar es hacer que los hijos lleguen a ser hombres, en el sentido de lo que significa hombre aquí, ¿no?, que es eso, ser cabal. Por eso la labor del educador es, decía el mismo San Manuel González, que cité antes, superior a la del más genial escultor. Este hace de una piedra o leño que no se mueve a sí mismo una figura. Aquel, en cambio, no hace sino saca de un ser que se mueve a donde quiere, un ser que queriendo se mueva a donde debe. Como pueden ver, educar no se confunde con enseñar, que es la confusión más general que hay en eso. Creen, un educador es alguien que enseña. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Decía San Alberto Hurtado, para enseñar basta con saber algo porque se trata de transmitir un conocimiento. Para educar hay que ser algo.
porque se trata de formar a otro. Educar, entonces. Y en segundo lugar, hablamos de conciencia moral, educar la conciencia moral. La conciencia significa la autopercepción que tiene la persona, el conocimiento de sí mismo. Se puede hablar de conciencia en un doble sentido, conciencia psicológica y conciencia moral. La conciencia psicológica es la percepción de mis propios actos, la que tenemos cada uno de nosotros en este momento. Yo sé lo que estoy haciendo, también sé lo que he hecho en el pasado, también sé lo que proyecto hacer, o sea, aquellas cosas que tengo en mente realizar. La conciencia moral es la percepción de la moralidad de esos actos. Es decir, sobre la conciencia psicológica añade la percepción de la correspondencia de esos actos, la adecuación de esos actos con la regla de la moral, la regla del bien y del mal. Sé que lo que estoy haciendo está bien o está mal, sé que lo que hice estuvo bien o estuvo mal, sé que lo que estoy proyectando hacer es algo bueno o algo malo. Todos tenemos esa doble percepción, no siempre de los mismos actos, pero tenemos experiencia de esa doble percepción. Y se la hacemos tomar a todos los niños muy a menudo. Cuando nosotros a un niño lo sorprendemos en algo y le preguntamos, ¿qué estás haciendo? Y nos responde, bueno, estaba jugando, estaba haciendo esto, estaba comiendo. ¿Y te parece bien? La primera pregunta fue sobre su conciencia psicológica, a ver si se daba cuenta realmente de que estaba jugando, no sé, quizá cerca de un enchufe, de un lugar peligroso. Y lo segundo es la conciencia moral, si se da cuenta de que eso está bien o está mal. La conciencia no es una facultad. Facultades espirituales tenemos solamente dos, inteligencia y voluntad. La conciencia entonces es un juicio, un ejercicio concreto de la inteligencia. Es un juicio reflexivo, es decir, un juicio sobre nuestros propios actos. Es concretamente el juicio que manifiesta el bien o el mal de nuestras acciones. Dice el catecismo, y voy a tratar de citar muchas veces el catecismo, porque creo que el catecismo de la Iglesia Católica es un documento fundamental que tenemos que conocer bien. Hace pocos días atrás, el 6 de agosto, se cumplieron los 30 años de la publicación de la encíclica Veritatis Splendor, la encíclica más importante sobre moral de toda la historia de la Iglesia, publicada por Juan Pablo II, 1993. Al comienzo de esa encíclica, el Papa dice, allí en la introducción, que durante mucho tiempo se trabajó en la elaboración de esa encíclica, pero deliberadamente no se la quiso publicar hasta no publicar primero el Catecismo de la Iglesia Católica, porque tenía que hacer como de punto de referencia de todos los temas que iban a ser tratados en ese documento, pero que no podían darse allí, por la extensión que eso implicaría, los fundamentos. Justamente uno de los temas clave de esa encíclica es el tema de la conciencia. El catecismo había sido publicado el año anterior, casi menos de un año antes de la publicación de la encíclica. Ahí, después de publicado el catecismo, entonces se procedió a esto. Por eso voy a citarlo, dedica todo un apartado al tema de la conciencia, del cual tomaré algunas cosas nada más, porque creo que eso, y aparte porque quiero incentivar a que se lo estudie e incluso se lo conozca y se lo defienda el catecismo, porque una de las cosas que algunos, incluso dentro de la iglesia, están pidiendo es que se cambien cosas del catecismo. Dice en el número 1778, la conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, que está haciendo o que ha hecho. O sea, una síntesis un poco de lo que he dicho hasta ahora.
Decir que es un juicio es entonces una aplicación concreta, es un juicio de un acto concreto, ¿no? Una apreciación de un acto concreto. Decir esto supone entonces que hay otro conocimiento anterior, que es el que justamente aplicaré a este acto que, digamos, es el que se trata de juzgar en este caso, ¿no? Un conocimiento anterior. Si yo sé que esto que estoy haciendo ahora está bien o está mal, es porque sé que esta acción concreta cae en alguna ley, en algún principio que la permite o que la prohíbe o que la manda. Entonces, con ese principio es justamente el que yo ahora puedo iluminar este caso concreto. La conciencia, pues, supone un conocimiento anterior que nos viene ¿de dónde? Nos viene en sus principios más altos de la sindéresis. La sindéresis, ¿qué es? Es el nombre que ha recibido en la tradición filosófica occidental el hábito de los primeros principios prácticos, ¿no? Que elaboramos espontáneamente apenas empezamos a usar nuestra razón. El principio fundamental de toda la moral es hay que hacer el bien y evitar el mal. Eso nadie nos lo ha enseñado. No hace falta. Uno apenas descubre o entiende el concepto de bien y el concepto de mal, inmediatamente formula eso, porque es que de hecho lo ha percibido así. Llama bien a aquello que es justamente lo que lo perfecciona, aquello que lo atrae, llama mal a aquello que espontáneamente repele, ¿no? Por lo tanto, entonces, esos conocimientos son, en primer lugar, no es lo único, ¿no? Todo ese conocimiento que se aplicará en cada acto de conciencia, tenemos en primer lugar los principios fundamentales, y sobre todo el fundamental, que es este que acabo de enunciar, de la sindéresis. Y también todo lo que lo completa o de alguna manera lo va como concretando, porque hay que hacer el bien y evitar el mal, pero ¿qué es el bien? ¿Cuál es el bien? ¿Cuál es el mal? Esto nosotros lo empezamos a entender a través del conocimiento moral que todos vamos formando en la vida. Una parte de ese conocimiento lo recibimos con la misma naturaleza, porque nos lo da la misma luz de la razón natural que nosotros tenemos, que es una participación de la ley eterna de Dios en nuestra naturaleza, y lo llamamos ley natural. Esto lo tiene todo ser humano porque esto, como digo, está grabado en la misma naturaleza del hombre. Dice San Pablo en el testimonio fundamental bíblico de este tema, en la carta a los romanos, dice, cuando los gentiles, los paganos, que no tienen ley, se refiere que no han recibido la ley de Moisés, esa es la ley a la que se refiere él como judío, que no tienen ley, cuando ellos cumplen naturalmente las prescripciones de la ley, sin tener ley, para sí mismos son ley, como quienes muestran tener la realidad de esa ley escrita en su corazón, atestiguándolo su conciencia y los juicios contrapuestos de condenación o alabanza. Es decir, entonces, los mismos paganos que no han recibido una revelación de Dios, ellos, sin embargo, coinciden en su apreciación con lo mismo que que conocían los judíos por la revelación de Dios, que el robo está mal, que la traición a la patria está mal, que hay que honrar a los padres, que hay que respetar a Dios, que hay que ser honestos, que hay que cumplir la palabra que uno da. Por lo tanto, ¿y dónde lo aprendieron eso? No se lo enseñó nadie, porque eso no es simplemente lo que uno recibe por tradición. Incluso la persona que no fue a ninguna escuela o que se crió solo, termina percibiendo lo más fundamental de la ley moral. Por lo tanto, como dice San Pablo, muestran que lo llevan escrito en su corazón y lo atestigua su conciencia, que los alaba cuando han hecho algo bueno y los reprende cuando han hecho algo malo. Y además entonces de esa luz, ese primerísimo principio que dije de la sindéresis y luego estos otros principios que en definitiva coinciden sustancialmente con los 10 mandamientos, ¿no? Además de eso, todos nosotros vamos recibiendo a lo largo de nuestra vida un bagaje moral que recibimos en gran parte en nuestra familia,
o bien lo aprendemos por experiencia o por educación o quizá incluso por el estudio, porque uno puede tener incluso un conocimiento moral más científico. Como el núcleo de todo eso, entonces, es esa luz que hemos recibido de Dios, que nos hace conocer entonces los principios, los primerísimos, como digo, podemos pensar sobre todo eso en los 10 mandamientos, y como eso es una participación de la sabiduría divina, la conciencia es llamada sagrario del hombre, voz de Dios, heraldo de Dios. Dice, por ejemplo, el Concilio Vaticano II y el Catecismo, que lo cita, un texto muy célebre de la Gaudium et Spes número 16, que Juan Pablo II, por ejemplo, citó muchísimas veces en sus documentos, dice así: en lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. San Buenaventura, citado por Juan Pablo II en esa encíclica Veritatis Splendor, a la que aludí hace poco, decía: la conciencia es como un heraldo de Dios y su mensajero, y lo que dice no lo manda por sí misma, sino que lo manda como venido de Dios, igual que un heraldo cuando proclama el edicto del rey, y de ello deriva el hecho de que la conciencia tiene la fuerza de obligar. Y por último, el último testimonio que doy es de San John Henry Newman, que sobre este tema ha sido un maestro particular y que está citado en el Catecismo en el número 1778 con esta frase, que es una carta que él escribe, parte de una carta. Dice: la conciencia es una ley de nuestro espíritu, pero que va más allá de él. Nos da órdenes, significa responsabilidad y deber, temor y esperanza. La conciencia es la mensajera del que tanto en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia, a través de un velo nos habla, nos instruye y nos gobierna. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo. Por tanto, la conciencia ha de guiar nuestro obrar. Debemos seguir lo que la conciencia nos dice. Pero, si hemos entendido bien lo que he venido diciendo, ya nos daremos cuenta de que la conciencia es, como la llamaban los antiguos, una regula regulata, una regla a su vez medida. Es decir, ella nos da la medida exacta de nuestros actos, nos dice lo que tengo que hacer ahora, lo que no debo hacer ahora, me dice que lo que hice está bien o que lo que hice está mal, que lo que estoy proyectando eso está mal o está bien o lo debo hacer, etc. Pero esta medida, para que sea exacta, para que ella realmente me diga la verdad, cuando me dice que estoy obrando bien, que realmente esto coincida con el bien, cuando me dice que estoy obrando mal, coincide realmente con el mal, para esto ella debe estar bien regulada con algo que es anterior a ella. Cuando el farmacéutico pesa una droga con la que debe preparar un medicamento muy delicado, él se siente tranquilo por lo que le indica la balanza, si confía en que su balanza dice la verdad. Por eso, si sabe que se está jugando la profesión e incluso la cárcel, si llega a dar un medicamento que puede terminar siendo nocivo, él, antes de usar esa balanza, la lleva a calibrar con un especialista, porque sabe que de lo contrario podría errar y mentir. Y por eso nuestro cardiólogo nos dice que no usemos cualquier medidor de la presión, sino el que está calibrado y el que garantiza él, porque si no, evidentemente nos pasa lo mismo, ¿no? Sí, me dice que tengo 12,8, pero en realidad, ¿cómo sé yo que eso realmente es 12,8? Y no tengo la presión realmente doble de alta, si está bien calibrado, ¿no? También la conciencia nos dice que lo que estoy haciendo está bien o está mal, pero eso será verdadero si ella está bien regulada por la ley moral natural y divina.
De lo contrario, también nos puede mentir y convertir nuestros actos en veneno. Voy a volver sobre esto. En el Catecismo, en el número 1779, leemos lo siguiente: es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su conciencia. Esta exigencia de interioridad es tanto más necesaria cuanto que la vida nos impulsa con frecuencia a prescindir de toda reflexión, examen o interiorización. Por eso decía San Agustín: retorna tu conciencia, interrógala, retornad, hermanos, al interior, y en todo lo que hagáis, mirad al testigo, Dios. Aquí se habla de exigencia de interioridad. Es preciso que cada uno preste mucha atención. Esta exigencia de interioridad. Es decir, que hay una obligación de mirar a nuestro interior, es decir, a esa ley divina que está grabada en nuestro corazón. Y esto para oír allí esa voz y seguirla, esa voz que es voz de Dios. Esto se hace muy necesario, sigue diciendo ese texto, como hemos escuchado, porque la vida nos impulsa con frecuencia a prescindir de toda reflexión, examen o interiorización. ¿Qué es aquí la vida? La vida a la que se refiere, la vida nos impulse, la vida está supliendo por exteriormente ese ritmo frenético de las cosas que nos hace vivir alocadamente. Es decir, se está refiriendo al ritmo que nos impone el mundo, que nos lleva a vivir sin reflexionar, alocada y superficialmente, llevado de las narices por la propaganda, por la opinión reinante, o peor todavía a veces por los que manejan las ideas que quieren imponerse, y también por aquel que Jesucristo ha llamado el príncipe de este mundo, o el dueño, el amo del mundo, que es el diablo, ¿no? También aprovecha para meter la mano, aunque tiene que hacer muy poco porque se lo dejan verdaderamente todo servido, todos los anteriores que acabo de mencionar. Y a esto hay que añadir que la vida también quiere decir aquí nuestro mundo interior desordenado. O sea, no es solamente, no hay que echarle la culpa nada más que a lo de afuera. Nuestro mundo interior desordenado, nuestras pasiones, malos hábitos, mala formación moral, los malos ejemplos que se nos han hundido en el alma, la mala educación, nuestros vicios y la herida que traemos del pecado original, ahondada a su vez por nuestra propia malicia. Si no hacemos este trabajo interior para vivir según nuestra conciencia, nosotros terminaremos como un sombrero arrancado por un remolino. Sabemos qué es lo que pasa con él, ¿no? Va girando por ahí donde lo lleva el viento. En el número 1781 el Catecismo añade lo siguiente: la conciencia hace posible que se asuma la responsabilidad de los actos realizados. Si el hombre comete el mal, el justo juicio de la conciencia puede ser en él el testigo de la verdad universal del bien, al mismo tiempo que de la malicia de su elección concreta. El veredicto del dictamen de conciencia constituye una garantía de esperanza y de misericordia. Al hacer patente la falta cometida, recuerda el perdón que se ha de pedir, el bien que se ha de practicar todavía y la virtud que se ha de cultivar sin cesar con la gracia de Dios. Y cita la primera carta de San Juan que dice así: tranquilicemos nuestra conciencia ante Él, ante Dios, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Bien, de este texto destaco los siguientes puntos que creo que son muy importantes. En primer lugar, aquí nos dice que solo el hombre que obra en conciencia se hace responsable de sus actos. Esto es clave porque uno de los grandes dramas de nuestro tiempo, quizá de todos los tiempos, pero el nuestro está más ahondado, es que nosotros vivimos una época de enorme irresponsabilidad. Nadie se hace cargo de nada, ni individual, ni social, ni políticamente. La culpa siempre la tienen los otros. Los que tienen que cambiar siempre son los otros. Los que deberían hacer algo siempre son los otros. Los que tendrían que jugarse son los otros. Y de nuestros errores y pecados, incluso los que conocemos muy bien, nosotros tendemos a hacernos los tontos. Hay hambre en la sociedad,
lo primero que nos viene al pensamiento es: alguien tiene que hacer algo, esto no puede seguir así. Pero ¿cuántas veces yo me pregunto si yo hago algo o hago todo lo que puedo? Porque ya hago algo, pero puedo hacer mucho más de lo que hago. Eso sería hacerse responsable. Falta trabajo. La idea siempre que nos viene a la cabeza: esto no puede seguir así. El gobierno tiene que hacer algo al respecto. Tienes razón, por supuesto que es así. Pero al mismo tiempo, eso no quita que también esa verdad se complete con otra. Por ejemplo, yo me pregunto alguna vez si he buscado alguna solución, al menos. Si yo no podría quizá aportar algo que no sean solo críticas o ideas detrás de una mesa de café. Porque quizá yo podría dar algo de trabajo a alguien. Y así podríamos dar infinitos ejemplos. Esto quiere decir ese no hacerse responsable, olvidar que también yo tendré que rendir cuentas ante Dios y ante toda la humanidad cuando Dios me pregunte directamente a mí: bueno, perfecto, pero tú, ¿qué hiciste? Justamente, la conciencia nos es dada para ir ensayando esa pregunta divina y la respuesta que deberé dar, porque la conciencia ya me la hace la pregunta. Si yo entro en mi interior a escuchar esa pregunta. Primera cosa que destaco del texto. Segundo lugar, cuando fallamos, que es muy seguido, la conciencia bien formada nos ayuda a reconocer nuestra culpa, lo cual es una gracia. Aceptar nuestra responsabilidad en las cosas que hacemos mal es una gracia. Es una desgracia no darse cuenta de eso. Pero también nos ayuda a orientarnos hacia dónde debemos mirar para buscar el perdón y la enmienda, dice ese texto. Ya está bien, nos hace mirar: no, tenés la culpa de esto. Pero también la misma conciencia ya nos orienta a dónde tengo que ir a buscar el perdón. Por eso la frase de San Juan: hay que tranquilizar la conciencia con Dios, es decir, ir a pedirle perdón a Él. Educar la conciencia de nuestros hijos es preparar hombres y mujeres que obren así, que sean capaces de guiarse a sí mismos, de hacerse cargo de las cosas personales y sociales de la patria, de la iglesia. Decía aquel gran educador que es conocido como el Don Bosco español, el Don Andrés Manjón, sacerdote, el fundador de las escuelas Ave María, que es uno de los ejemplos más notables de la educación de toda la historia. Él decía: y después nos lamentamos de que no haya hombres, pero si no los formamos. La conciencia tiene que ser formada porque no es infalible. Esa es la razón fundamental. No es infalible. Se deduce de lo que dije antes, pero el catecismo nos lo va a decir expresamente. De hecho, la enseñanza de la conciencia como guía infalible es un error filosófico y una herejía teológica. Y es aquello de lo que está convencido más de media humanidad. Dice el catecismo: ante la necesidad de decidir moralmente, la conciencia puede formular un juicio recto de acuerdo con la razón y con la ley divina, o al contrario, un juicio erróneo que se aleja de ellas. Ya dije que la conciencia es un juicio. El juicio es una aplicación de una ley moral que es anterior a la conciencia, que llevamos grabada en nuestro corazón, o que incluso la hemos aprendido, porque también me la enseñaron cuando fui a catecismo, me la enseñaron mis padres, ¿no? La he aprendido en los libros, en los buenos ejemplos, también, digamos, todo eso lo he complementado. Pero es una aplicación. Después yo ese bagaje moral lo tengo que aplicar a mi acto concreto. Con ese conocimiento aplico, pero aplico. Es un juicio, una bajada al caso concreto. Entonces aquí tenemos dos problemas posibles. El primero es que ese conocimiento moral tiene, como ya expliqué antes, varias formulaciones, varios principios. Algunos de ellos son muy generales. Nadie duda de él. Por ejemplo, hay que hacer el bien y evitar el mal. Todos estamos de acuerdo. No hay nadie en este mundo que niegue eso.
Pero a la hora de decir muy bien, ¿y cuál es el bien que hay que hacer y el mal que hay que evitar? ¿No? Ahí las opiniones se dividen. Ese principio, por supuesto, se concreta en otros que también son evidentes, pero todavía bastante universales, al menos en cierto sentido. Me refiero a los 10 mandamientos. Porque, sí, perfecto, no hay que robar, pero esto concreto, ¿es un robo o no es un robo? Porque lo que pasa es que aquí está esta circunstancia, ¿no? No hay que odiar, bueno, pero esto es odio o es, digamos, es justicia. Y así podríamos ir por muchas cosas. O sea, después en lo concreto, ¿no? Evidentemente hay dificultades en la precisión, por eso es que se tiene que formar, ¿no? Si nosotros nos tomáramos el trabajo de leer la parte moral del catecismo, yo creo que la inmensa mayoría de nosotros se sorprendería de todo lo que cae bajo, por ejemplo, el primer mandamiento, o el segundo, o el tercero, o el cuarto. No me había imaginado. Esto sí lo entendía, sí, claro, honrar padre y madre, sí, pero no me había imaginado que también implicaba esto y esto y esto. Y nuestra inteligencia, además, digamos, de que toda esta precisión exige un trabajo de profundización, de conocimiento, ¿no? Además de eso, el pecado original nos ha dejado una herida en la inteligencia, nos ha dejado una herida en la inteligencia, en la voluntad y en la vida afectiva, en el apetito irascible, apetito concupiscible. Ahora hablo solamente de la inteligencia porque la conciencia es un juicio de la inteligencia. En la inteligencia podríamos llamar a esa herida el desamor de la verdad o la pereza en la verdad. Es decir, no buscamos la verdad. Y además nuestros pecados oscurecen todavía más este panorama. Uno de los puntos más llamativos del catecismo es cuando habla de la ignorancia, que lo toca también aquí en el tema de la conciencia, vuelve a tocar ese tema, ¿no? De la ignorancia. Pues dice, bueno, muchas personas obran por ignorancia, pero eso no quiere decir que lo que están haciendo no sea pecado. Porque esa ignorancia en muchos casos es culpable. Porque el hombre tiene obligación, hablé antes de exigencia, de buscar la verdad. Tiene obligación de buscar la verdad. Todos nacemos con hambre de la verdad. De hecho, cuando nos volvimos insoportables por segunda vez, la primera fue cuando llorábamos para que nos dieran la mamadera, ¿no? La segunda vez fue cuando empezamos a preguntar el porqué de todas las cosas. De todo queremos saber el porqué. Todos los hombres desean saber, dice Aristóteles, ¿no? Pero resulta que nosotros, en nuestra pereza, no buscamos a veces la verdad y tenemos que buscarla. No es un lujo. Y la verdad moral no es un lujo. Hay que conocerla. Entonces, si por pereza yo no busco la verdad y por no buscarla hay cosas que ignoro, puede ser que después, al obrar con ignorancia, lo que estoy haciendo igualmente es pecado. Porque si yo hubiera intentado conocer algo, ya sabría que eso no se debe hacer. No sabía, no me había dado cuenta. Y trataste de darte cuenta, de pensar, de reflexionar, de preguntar, de formarte. Es una obligación la formación. El desamor por la verdad, eso es una herida del pecado. Y además oscurecemos más todavía con nuestros pecados ese panorama. Esta es la razón por la cual, por misericordia, Dios reveló lo que en realidad ya estaba grabado en el corazón del hombre, porque la revelación de los 10 mandamientos sobre el monte Sinaí son los 10 mandamientos que dice San Pablo que los paganos conocen. O sea, ¿para qué lo reveló Dios si ya está grabado en el corazón del hombre? Por la oscuridad de nuestros pecados. Y Jesucristo lo repitió muchas veces. Por ejemplo, el joven rico. ¿Qué tengo que hacer para llegar a la vida eterna? Cumple los mandamientos y le enumera
algunos de ellos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En primer lugar esto. En segundo lugar, el segundo problema es que hemos dicho que se trata de un juicio de conciencia. Un juicio es una aplicación de los principios que van entonces de los principios generales de la moral a este caso concreto. Eso significa que es un movimiento, un paso. Y como sabemos, todos los pasos corren el riesgo de tropezar. El que camina puede tropezar. Pueden surgir impedimentos, cosas que lo bloqueen, influencias que lo desvíen, ¿no? Así como mientras caminamos titubeantes podemos tropezar con un palo o nos pueden empujar o algo nos puede distraer y hacer meter el pie en un pozo, también nuestra conciencia puede ser influenciada. ¿Por qué? Por nuestros defectos, las pasiones y sobre todo los vicios. Por eso una persona que se enoja pronta y vehementemente es difícil que perciba la maldad de su acto. Le parecerá más bien que le está haciendo justicia. Una persona que no guarda el pudor y es curiosa con la sexualidad no percibirá prontamente que está pisando terreno podrido. Y así es posible que uno termine siendo juguete de sus pasiones y de sus vicios y que su conciencia se vaya enturbiando paulatinamente. Y en esto tenemos un tremendo desafío en el momento actual porque vivimos sumergidos en una cultura relativista, subjetivista y hedonista. Como hedonista hace del placer la regla suprema. Como relativista no reconoce ningún valor absoluto, ninguna ley subobjetiva. Como subjetivista, el valor moral de cada acción lo determina cada uno según le plazca o le venga en gana en cada ocasión. Y todo esto lleva al hombre actual, guiado por esa cultura, a elevar la libertad absoluta, norma suprema, y a constituir la conciencia en creadora de la verdad y del bien. Porque de todo lo que he venido diciendo se deduce que la conciencia no crea la verdad, sino que ella la descubre. Ya la descubre. Ya leí el texto de San Pablo. Los gentiles muestran que los preceptos de la ley están escritos en sus corazones. Esa ley es anterior a la conciencia. La conciencia los descubre, los pone de manifiesto. Pero la concepción moderna de la conciencia, en cambio, la presenta como creadora de la verdad y del bien. Lo que uno piensa que está bien, eso está bien, solo porque así le parece a esa persona. Esto está metido en la mayoría de nuestros contemporáneos, hasta los tuétanos. Basta mirar cómo hablan los que nos rodean. Para vos será así, pero para mí no. O sea, vale una cosa, para él vale así, para mí vale así. Si vos estás contento, está bien, porque lo importante es que te sientas bien. Y así justificamos cualquier cosa. Porque estará bien si él está de acuerdo con eso. Hay que respetar todas las opiniones. Cada uno puede pensar lo que quiera. Este es mi modo de pensar y punto. Y a veces más aplicado, que lo escuchamos pero permanentemente, es mi cuerpo y puedo hacer lo que quiero. O yo me percibo así. O en lo privado cada uno obra como quiere, etc. Y tantas cosas así, tantas frases de estas, que parecen más bien choluladas monumentales, transpiran en realidad un absoluto relativismo. Nunca se cuestiona si toda opinión, cualquier opinión, es legítima o no. Si habrá una verdad objetiva a la que haya que amoldarse y contra la cual no valen gustos, disgustos o berrinches. Eso es lo que estamos bebiendo todos los días. Porque el relativismo en nuestro tiempo se busca instalar como sistema, en realidad ya se ha instalado. En particular, hoy en nuestro tiempo, con la llamada ideología de género, que es justamente uno de los extremos más radicales a los que puede llegar esta ideología. Ya sabemos muy bien en qué consiste, ¿no? Cada uno es lo que siente o lo que quiere ser o representar en la sociedad. Si por la mañana se siente mujer, es mujer, y si por la tarde se siente varón, es varón.
Y si ni lo uno ni lo otro es un no binario, y así hasta el infinito. Y esto sin límites de espacio ni de tiempo. La misma persona no está obligada, si se ha sentido de una manera, a sentirse siempre así. Podrá ser que ahora ya no. No, antes sí, pero ahora ya no. Lo que quiero siente, eso es verdad. Esa es su verdad. Al menos su verdad por este momento, que como dije puede cambiar al momento siguiente. Esto significa, ¿no? Significa que la conciencia, lo que uno piensa, porque además la conciencia identificada simplemente con lo que siente, es llevada al plano de lo sensible o del afecto, crea la verdad, su verdad. Si lo siente así, eso es, al menos para él, correcto. Eso es crear la verdad. Y esto cada persona de este mundo y de esta época, adulto o niño, lo recibe de todas partes, de afuera y de adentro. De afuera con la propaganda, la literatura, el cine, la televisión, la radio, los periódicos, los programas de gobierno, la educación estatal y privada, la escuela primaria, secundaria y universitaria, los amigos, los políticos, los artistas, etc. De adentro porque están las pasiones y sentimientos confundidos. La biología, sobre todo en el niño y en el adolescente, que no sabe interpretar por la edad los conflictos que se han introducido en su psiquis a raíz de todo lo que recibe. Y también por la falta de educación correcta que muchas veces no ha recibido en su familia, porque ésta no es consciente de lo que está sucediendo o vive en ayunas de todo este problema, y en algunos casos también puede ser parte de esa misma cultura. Por eso se hace tan imperioso educar correctamente la conciencia. ¿Y cuándo hay que empezar a educar la conciencia de los niños? Les voy a leer dos textos. El primero lo trae San Alberto Hurtado en un escrito que él titula El alma de la educación. Es un brevísimo diálogo entre una madre joven y el célebre médico canadiense William Osler. Después de una conferencia sobre este tema o temas parecidos, la mujer se acercó y le preguntó: ¿cuándo deberé yo a comenzar a educar a mi niño? Y Osler le preguntó: ¿cuántos años tiene su niño? 2 años. Está usted muy atrasada, le dijo el médico. La segunda es del célebre educador Andrés Manjón, a quien ya cité. En una de sus obras dirigidas a los maestros y educadores, escribía esto. Es una cita larga, pero creo que, digamos, toda ella vale la pena. Dice así: debe comenzarse a educar, está hablando de la educación de los niños, debe comenzarse a educar pronto, desde la cuna. Pero alguno me dirá que puede aprender, ni qué conciencia tendrá un niño antes de los 6 años. ¿Qué puede aprender? Más que en toda la vida, aunque viva 80 años. ¿Qué conciencia tendrá? No tendrá la reflexiva que nos hace responsables, pero sabrá a su modo la moral que le hayan inspirado y llevará en su sangre y primeras lecciones o mimos el germen de las pasiones, virtudes y vicios de toda la vida. De ejemplo sirva el niño muy mimado y mal consentido, que a los pocos meses es egoísta, vanidoso, ingrato, avaro, presuntuoso, envidioso, fingido, mentiroso, obstinado, iracundo y muy caprichoso y despótico. Y estos vicios de una educación torcida costará tanto trabajo corregirlos, que por lo común no se conseguirá o se conseguirá en parte, no del todo. Lo cual prueba que hay educación buena o mala desde que nacemos, que los primeros pasos deciden por lo común de toda la vida, que saben lo que hacen los educadores de pura raza al preferir los niños a los adultos y mayores. Y esto también, esto es importante, porque lo que está diciendo a él, está haciendo de los educadores de pura raza, pero que pueden ser malos. Porque los educadores malos hoy en día lo saben y a veces los educadores buenos no lo saben. Por eso los educadores malos intentan cambiar fundamentalmente la educación de la primera infancia. Uno decía, ¿por qué tanto empecinamiento en llevar estas ideas de las que hablé antes a los jardines de infancia? Porque es allí donde hay que educar. Y lo que se meta allí no se saca más en toda la vida, o como dijo él, el texto que acabo de leer, ¿no? Muy difícilmente y solo en parte. Sigue diciendo: repito, retomo la frase.
Saben muy bien los educadores de pura raza al preferir los niños a los adultos y mayores, porque se obtiene más fruto en tierra virgen que de la ya estragada o esquilmada. Que importa más, pero mucho más, educar a la mujer que al hombre, porque lo que fueren las madres, esos serán los hijos. Que la escuela primaria debe ser la familia, y la segunda, o de párvulos, la continuación expansiva y ayuda de aquella. O sea, la escuela, lo que llamamos la escuela, es la continuación y ayuda de la primera escuela, que es la familia. Y la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, es decir, elemental, superior, normal, instituto y universidad, son el desarrollo, complemento y continuación de la educación primera, de la familia. Por eso en las escuelas que él fundó, hasta ahí ese texto, ¿no? Las escuelas que él fundó, las famosas escuelas Ave María de Granada, que después se extendieron por toda España, se recibían niños desde 3 años y menos. Y él la fundó para los niños más pobres, para los gitanos. La fundó para ellos. Después creó escuelas de maestros, todo. De los 3 años y menos, dice él. Y más adelante añadía, ¿y hasta cuándo debe educarse el hombre? ¿Desde cuándo? Desde la cuna. ¿Hasta cuándo? Y respondía, hasta muy tarde. ¿Debe la educación acabar pronto o tarde? Tarde, lo más tarde posible. Ojalá acabara con la vida, ya que la vida presente no es sino escuela y palestra para la de la eternidad. Y más adelante todavía añadía, debe educársele sin interrupción. Estos principios del 1900. Un siglo más tarde, el Catecismo, en el número 1784, puso esta frase: la educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Exactamente lo mismo. ¿Cómo educar y cómo se educa la conciencia? En un texto muy breve, que es probable que si uno lo lee no va a percibir todo su contenido, del Catecismo, tenemos una suerte de compendio de esto, del contenido de la educación del niño, me refiero, yo lo voy a aplicar al niño. Es el número 1784, del que ya cité esa frase última que acabo de citar, ¿no? De dura toda la vida. El párrafo sigue así: desde los primeros años despierta al niño al conocimiento y la práctica de la ley interior reconocida por la conciencia moral. Una educación prudente enseña la virtud, preserva o cura del miedo, del egoísmo y del orgullo, de los insanos sentimientos de culpabilidad y de los movimientos de complacencia nacidos de la debilidad y de las faltas humanas. Aunque no parezca, aquí están indicados los principales vectores sobre los que se estructura la educación de la conciencia. El primero de todos que se menciona es el conocimiento. Desde los primeros años despierta al niño al conocimiento de la ley interior reconocida por la conciencia moral. Y aquí debe empezar. Hay que ayudar a ese despertar del conocimiento de la ley. Aunque la ley sea interior, como ya dije principalmente, está grabada en el corazón, es necesario favorecer el conocimiento de la misma. Primero de manera muy general, al enseñar que hay cosas que están bien y otras que están mal. Todos los buenos padres lo hacen, ¿no? A medida que crezca, se les debe continuar enseñando los 10 mandamientos y su contenido. Por eso decía que es tan importante conocer el catecismo, porque a veces nosotros sabemos algo de cada mandamiento, los que saben los mandamientos, pero es muchísimo más lo que verdaderamente contienen. El Catecismo de la Iglesia Católica, por eso ya les dije, es un medio magnífico para esto. Luego habrá que explicarles el por qué son así las cosas. Porque al principio no se les puede explicar el por qué, no lo entienden. Se les enseña cómo son. Luego hay que seguir y después sí hay que explicarles el por qué. Porque toda persona quiere saber los motivos. Porque si no se puede formar una idea equivocada de que estos son meramente imposiciones de Dios o imposiciones de la Iglesia, cuando no es así. Hay una razón profundísima de cada mandamiento, ¿no? Al enseñar el contenido y la razón de cada mandamiento, nosotros ponemos las bases para que la persona se enamore del bien moral, que es la condición esencial para vivir con rectitud moral. Si no se enamora del bien, no hará el bien. Lo hará solo accidentalmente. Y ya con el solo enseñarle el motivo de por qué Dios manda esto, por qué no se puede hacer esto, por qué hay que hacer aquello otro. Cuando uno le da las razones, entiende la razón del bien, porque el bien es verdadero.
y la verdad es buena. De este modo estamos enseñando que el hombre debe regirse por la voluntad divina, buscar lo que Dios quiere, porque esa ley es la voz de Dios, es decir, la voluntad de Dios. Y porque eso es sabio, porque el que lo ha hecho es sabio. Primero, el conocimiento. En segundo lugar, dice, desde los primeros años despierta el niño al conocimiento y a la práctica de la ley interior reconocida por la conciencia. Ahora subrayo esta segunda expresión, práctica. Hay que educar no solo enseñando la verdad moral, sino incentivando su práctica. Es decir, que vivan, que practiquen los mandamientos divinos y las leyes de la Iglesia. Aquí está la parte más difícil para muchos educadores, padres incluidos o padres empezando por los padres. Porque para ser educador hace falta una cualidad fundamental que se llama coherencia. Yo no puedo decir, tomar mucha agua hace bien a la salud, tienes que tomar mucha agua si yo no tomo agua. Porque la réplica inmediata es, si es así, ¿por qué no la tomas tú? Si uno no enseña con la palabra sola, sino con el ejemplo. Con la palabra se transmite una verdad abstracta, por decirlo de alguna manera, desencarnada. Con el ejemplo se educa, porque se muestra la lección en vivo. La vida del educador, empezando por los padres, es el pizarrón donde se escribe la lección. Si el maestro dice, los árboles son muy importantes y hay que respetarlos, pero al mismo tiempo dibuja en el pizarrón una botella, los alumnos quedan confundidos. Y quizá crean que deben respetar las botellas, a las cuales además quizá comiencen a llamar árboles. Del mismo modo, un padre que le dice a los hijos, no deben mentir, pero les muestra en su vida que miente, o les dice, no deben ver porquerías por televisión, pero luego los hijos lo descubren viendo esas mismas porquerías, o le dicen a los hijos que tienen que ir a misa porque eso es muy importante, o que tienen que rezar, pero ellos no van a misa o no rezan. Esos son maestros con un pizarrón contradictorio. Y a los niños se les graban más las cosas que ven en el pizarrón de la vida de sus padres que las palabras que estos les han dicho solo con su boca. Así como un buen padre y una buena madre enseñan a practicar a sus hijos mostrándole cómo hacen ellos mismos alguna cosa, así le enseña a la mamá a cocinar. Cuando tienen que enseñar a cocinar, nunca enseñan dando lecciones y haciendo lo contrario. No, es muy importante, porque la cocina casera es fundamental. Muy bien, el día que le toca cocinar a ella, llama y pide que le traigan directamente la comida hecha. No, se le enseña y le va mostrando cómo hace ello. De la misma manera, ayudar a que sean fieles a su conciencia, los niños, exige la fidelidad de la propia conciencia por parte de los padres y educadores. Y vale para los maestros también. En tercer lugar, el texto menciona la virtud. Dice, una educación prudente enseña la virtud. La educación consiste en la formación de virtudes, tanto intelectuales como morales, tanto naturales como sobrenaturales. Porque la virtud, los hábitos, no son algo accesorio a la persona humana, sino el modo humano y normal en que se desenvuelven las potencias superiores de un ser vivo. No insisto en este tema porque exigiría una conferencia aparte, ¿no? Baste con esta afirmación. Educar es ayudar a adquirir virtudes o no es educar. Y lo mismo se diga para lo que sigue. Dice, una educación prudente preserva o cura del miedo, del egoísmo, del orgullo, de los insanos sentimientos de culpabilidad, etc. ¿De qué está hablando este párrafo? Del dominio de las pasiones, del conocimiento, práctica y voluntad, virtud, dominio de las pasiones o emociones o afectos, que se hace también a través de las virtudes, en concreto de dos virtudes, de la fortaleza, que domina el apetito irascible, de la templanza que domina el irascible. Hay un texto del catecismo que está en otro número, que se llama el 2339, mucho más adelante, que tiene una frase que para mí es magnífica y siempre la cito, y dice así, la alternativa es clara, o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. Hay que dominar eso. La conciencia, para poder guiar al hombre con lucidez, necesita estar libre del torbellino de las pasiones. Y para eso necesita esas virtudes que
perfeccionan el apetito sensible, sede de las pasiones. Bien, y a todo esto yo añadiría algo más, que no está en ese texto, en la educación, que es, en las circunstancias culturales que estamos viviendo, hay que ser muy valientes y ponerle rostro a la cultura realmente pervertida que nos rodea como atmósfera. Ya la he mencionado. Hoy en día realmente es casi heroico, pero hay que hacerlo, si no, no se puede ni vivir en conciencia ni educar la conciencia de los demás. Y finalmente, aunque no en último lugar, tendría que ser el primero, ¿no? Pero hay que mencionar todo lo que son los medios sobrenaturales, porque todo esto, sobre todo, ya dije, por el tema de la herida del pecado original, por el tema del embate de la cultura reinante, etc., no se puede llevar adelante si no hay oración, sacramentos, y si no hay una guía. Por eso hay que también empezar a llevar a los niños hacia lo que es ese recurso extraordinario de toda la tradición de la Iglesia, que es la dirección espiritual, que debe ser empezada en lo posible desde pequeños, como han enseñado todos los grandes educadores cristianos, en particular Don Bosco, el padre Manjón, a quien cité, etc. Bien, como conclusión de todo esto, porque se podría decir mucho más, pero dejo para el espacio de preguntas, la educación de la conciencia moral de los niños es tarea esencial, urgente, impostergable e indelegable. O sea, no la puede hacer otro, no podemos esperar más tiempo para hacerla, y es esencial. Para eso uno es padre, para eso uno es educador, ¿no? Si no cultivamos su conciencia, la cultura reinante y las malas doctrinas que reciben, quieran o no quieran sus padres, sean pasivos o activos, pongan mucho o poco de su parte, sean conscientes o no, corromperán sus mentes, su percepción de la realidad, del bien y del mal, de las normas, de los límites. Esto es una batalla en que el enemigo se mueve a velocidad vertiginosa sobre las alas del viento de la propaganda, del poder, del dinero, de los intereses, y muchos de nosotros vamos montados en una tortuga renga y perezosa. Por eso, si amamos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a los niños en general, buscaremos su bien fundamental, que antes que el corporal es el espiritual, y antes que el espiritual temporal es el eterno. Nada más.